¿sí? O sea, hay trabajo que por ahí los chicos entregan al otro día, no pasa nada. Pero, por ejemplo, ese trabajo ya hace bastante tiempo y hay chicos que todavía deben, ¿sí? Pónganse al día porque ahora viene el cierre del trimestre, ¿sí? Y se evalúa todo, la participación en el Zoom, la actividad. Y si la actividad no está en el Zoom, el tema es que en la nota de desempeño, en la evaluación, no tiene nota la evaluación, ojo, evaluación formativa, no tiene nota. Pero ahí ya se indica el desempeño de cada alumno. Fíjense que acá en este grupo hay chicos que participan en todas las clases y los trabajos tienen todo. Y después tenemos chicos que por ahí no participan tanto, pero hacen los trabajos. Que también es bueno, ¿sí? Porque hace los trabajos. Les sugeriría que participen más en el Zoom, porque fíjense, por ejemplo, ahora son 15. O sea que hay más de la mitad que no están en el Zoom. Y después tenemos diferentes variaciones. Chicos que no participan y no hacen, ¿sí? Y hay chicos que, por ejemplo, solo hacen parte, inclusive los trabajos que tenemos ahí en el aula no lo terminan de hacer, lo hacen a media. Hay diferentes realidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, la participación en Zoom no es muy bueno para muchos. Fíjense que son más de la mitad que en este momento no están. ¿Se dan cuenta cómo es esto? La mitad del curso es que no estarían en el Zoom en este momento. En este momento son 15. Bueno, vamos a trabajar con dos gráficos. Esto es rapidito, muy fácil. Les voy a explicar en qué consiste cada gráfico y después vamos a plantear un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Entonces, esta parte que vamos a ver ahora corresponde a graficación, que se llama. Hay muchos tipos de gráficos. Hay muchísimos tipos de gráficos. Nosotros vamos a ver dos, que son los más tradicionales, ¿sí? Y los más populares. ¿Cuáles son esos dos? A ver, entraron uno más, Sayas. Y no, Machuca volvió a... Tiene problema de conexión Machuca, por lo que veo. Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan si hay alguien en la sala de espera, porque yo no... Cuando miro al pizarrón ya dejo de mirar la cámara. Bueno, nosotros... Son muchos gráficos. Voy a mencionar, pero vamos a trabajar solo con dos. El popular gráfico de barra, ¿sí? Que, vamos a decir, no son otras cosas que en el sistema cartesiano yo represento variable y represento frecuencia absoluta. Lo que tienen que saber es qué se representa en cada tipo de gráfico. En el gráfico de barra se representa frecuencia absoluta versus variable, ¿sí? O sea que cuando yo voy a representar, ¿qué voy a anotar acá? Las variables, ¿sí? Y acá va a ir los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy obteniendo coordenadas y voy armando un gráfico, ¿sí? Vamos a poner, cualquier ejemplo estoy poniendo, y obtengo un gráfico como de este tipo, así. Pero, ¿qué se representa en el gráfico de barra? Repito, frecuencia absoluta versus variable. Frecuencia absoluta en función de variable. Y el otro gráfico que vamos a ver, que le dije que vamos a ver solo dos, que son los que aparecen en el libro, el gráfico circular. Bueno, ¿qué se representa en el gráfico circular? En el gráfico circular se representa la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Esto es lo que se representa. O sea que se hace un círculo, ¿sí? Con un compás, y van a hacer a mano,
primero explico cómo sería hacer a mano esto, ¿sí? Trazan un círculo, del centro del círculo trazan una línea horizontal, ¿sí? Para tomar la referencia 0, y desde acá van representando el valor de cada frecuencia relativa, pero como en el círculo no puedo representar un valor lineal, ¿sí? Sino que puedo representar solamente ángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta frecuencia relativa yo lo tengo que convertir a ángulo, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bien, si yo voy a realizar el gráfico circular a mano, en la tabla de frecuencia tengo que agregar una nueva columna, ¿sí? Ustedes tienen toda la tabla de frecuencia que venían, ¿sí? Bueno, tengo que agregar una nueva columna que implica ángulo, que denotamos como alfa, o cualquier letra del alfabeto griego. Alfa grados. Entonces, en este alfa grado, ¿qué va a ir? Bueno, fíjense acá. La circunferencia completa, ¿recuerdan cuánto grado tiene? Pegar toda la vuelta, ¿cuántos grados? 360. 360 grados. Bueno, y ese 360 grados va 360. a corresponder al 100% de la frecuencia, es el total de la frecuencia. Entonces voy a plantear una regla de tres simple. Si el 100% equivalen a 360 grados, ¿sí? La frecuencia relativa que yo quiero averiguar, ¿sí? Este valor de FR que yo quiero averiguar, va a estar en X grados, ¿sí? Y fíjense, el cálculo es muy sencillo, siempre va a ser así. ¿Qué valor voy a tener acá? Y siempre va a ser 360 por frecuencia relativa dividido 100. O sea que fíjense, 360 por la frecuencia relativa porcentual dividido 100, este valor siempre va a estar. Este valor siempre va a estar. Inclusive yo puedo ya resolver este valor, 360 dividido 100, que es 3,6. Entonces, para calcular el ángulo alfa, que le estamos llamando alfa, o X grado, como quieran, ¿sí? No va a ser otra cosa que 3,6 por el valor de la frecuencia relativa porcentual. Entonces en la tabla ya pueden indicar que ese alfa grado o X grado, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A 3,6 por el valor de la frecuencia relativa porcentual, que para eso ya tienen acá en la tabla ustedes a medida que fueron construyendo. Entonces, muy fácil para sacar la cantidad de grado que va a corresponder al valor de cada variable, ¿sí? Bien, estos son los dos gráficos que vamos a trabajar nosotros. Después existen muchos otros gráficos, como por ejemplo, gráfico de línea, que el gráfico de línea es una variante del gráfico de barra. En lugar de tener barra, ¿sí? Vamos a tener líneas, como por ejemplo viendo así, en la parte superior. O sea que obtengo líneas. Es semejante al de barra, no es el de barra, es semejante, porque fíjense, acá ya no van barras, sino que aparecen líneas, ¿sí? Después hay otros gráficos, si ustedes miran el Excel, si ustedes manejan ese programa, ustedes lo que pueden hacer es construir una tabla de, o si pueden seleccionar en la tabla, con control AL, ustedes seleccionan la columna que quieren graficar. Entonces van a seleccionar, por ejemplo, para el gráfico de barra, la columna de variable y la columna de frecuencia absoluta. Una vez que seleccionan todo, van a gráfico y eligen el de barra y le da diferentes opciones de barra, ¿sí? Ah, bueno. Sí, Machuca siempre tiene problemas porque el hermano también tiene problemas con internet. Muchas veces tiene que volver. Hay lugares donde el internet es complicado. Bien, entonces esta explicación que le hice lo vamos a llevar a la práctica. ¿Sí? Yo estoy filmando, así que después van a estar todos los videos, que son como 3 videos, van a aparecer como soportes para realizar todo el trabajo.
Bueno, voy a tomar el ejemplo que aparece como ejercicio 18. Bueno, el que tiene el libro puede seguir la explicación, si no voy a subir igual las páginas, van a estar todo en el aula, obviamente. Por ejemplo, dice, se preguntó a 250 personas que viven en un barrio su posición sobre el proyecto de construir una plaza en un terreno desocupado. ¿Sí? Página, profe. Chicos, el que tiene el micrófono abierto, fíjense de cerrarlo, ábranlo cuando van a preguntar nomás, porque si no el ruido del ambiente de sus casas sale en el ¿Qué audio y no se página, escucha. profesor? A ver, un poquito más fuerte que no le escucho. ¿Qué página? 136. Ok. El ejercicio 18. Bueno, entonces se quiere construir una plaza en un barrio, ¿sí? En un terreno desocupado. Y se hizo la encuesta a 250 personas. O sea que la población estadística es de 250. Y se organizó los datos de esta encuesta en dos columnas. No se le más corto para usar acá el gráfico. Bien. La opinión en este caso va a ser la variable, ¿sí? La variable es la opinión de las personas. Y al lado vamos a colocar la frecuencia absoluta. Fíjense que yo ya uso símbolo porque esto ya saben ustedes. Ya muchas veces repetimos que estamos dando de hace varias clases. Frecuencia absoluta. ¿Cuál es la opinión? Bueno, a favor hay 175 personas. En contra, no están de acuerdo, 25 personas. No conoce el proyecto. No conoce el proyecto. Voy a abreviar. No conocen el proyecto 50 personas. Y acá ya tengo el total. Bueno, en el total la suma tiene que dar los 250 que estamos diciendo acá. Bueno, 175 más 25 son 200, más 50, 250. Bueno, están todas las personas que fueron encuestadas. Entonces, gráfico de barra, ¿cómo se construye? En este caso, opinión. ¿Qué tipo de variable sería la opinión? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, porque no son números. Estoy a favor, estoy en contra, no conozco. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? 3 valores de variable. Valores en el sentido cualitativo, ¿no es cierto? A favor. ¿Sí? En contra. Y acá no conoce el proyecto. Esta es la variable. Bueno, acá vamos a usar una escala para representar la frecuencia absoluta porque fíjense, no puedo representar estos 175, ¿sí? En 175 centímetros. Puedo usar una escala, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a suponer 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180. Bueno, acá yo tendría 180 porque es una escala de a 20. Bueno, entonces 175 están a favor. A favor, 175 estaría un cachito más abajo de 180. Entonces acá yo voy a armar una barra, ¿sí? Del punto hacia la izquierda y hacia la derecha, tomo la misma medida para construir una barra hasta la altura de 175. Me salió como un palo borracho esto. Bueno, y
En muchos gráficos de barra, inclusive sobre la barra, se coloca el valor que estoy representando. El valor de la frecuencia absoluta que estamos representando. Bueno, en contra, ¿cuánto tenemos? 25. Bueno, en contra también tomo como para construir un rectángulo, ¿sí? Hacia la izquierda y hacia la derecha del punto que marqué, tomo la misma medida, 25 estaría por este valor. Entonces traslado línea de punto y acá termino de construir, ¿sí?, este rectángulo que es bastante asimétrico, vamos a decir, en el sentido de que tengo más altura que ancho. ¿Cuánto están en contra? 25, y coloco 25 sobre la barra. Y no conoce el proyecto, 50. Entonces 20, 40, 50, acá estaríamos en este punto. Entonces 50, construimos la barra, y sobre la barra anotamos la cantidad. Entonces, pregunta, metacognición. ¿Para qué me sirve un gráfico de barra? Pregunta clave. ¿Quién me puede responder? Para representar la frecuencia absoluta. Para representar la Para frecuencia. representar y la población, la variable. O sea que en el gráfico de barra va frecuencia absoluta versus variable. Y se representa justamente eso, el valor de cada frecuencia absoluta que tiene cada variable, ¿sí? Entonces la variable a favor tiene una frecuencia absoluta de 175. Yo directamente del gráfico puedo hacer la lectura. La variable en contra tiene una frecuencia absoluta de 25 y la variable no conoce el proyecto tiene una frecuencia absoluta de 50. ¿Y qué son estos valores de frecuencia absoluta? Y son cantidad de personas. Son 50 personas que no conocen el proyecto, 25 que están en contra y 175 personas que están a favor de construir la plaza. Fíjense que uno dice, ¿no? Miren el análisis crítico acá, sentido crítico de vuelta, que estamos hablando en todo momento de esto. Fíjense si una plaza puede que no sea importante para un barrio. Una plaza es un espacio verde, un espacio donde uno puede ir a disfrutar, ¿sí? Si el espacio no tiene árboles, uno puede asumir la responsabilidad colectiva de ornamentar, plantar árboles, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el día de mañana tal vez uno, el que está plantando el árbol, no lo disfruta, pero su descendiente sí, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la importancia que tiene una plaza, y esto es un hecho sacado de la realidad, ¿eh? Fíjense que 25 personas de ese barrio no están a favor de construirse esa plaza, o sea, están en contra de esa construcción. Y 50 personas no conocen ni le interesa. Bueno, en la vida cotidiana ocurre algo parecido. Uno quiere hacer algo bueno, siempre vamos a tener gente que está en contra. Por más bueno que sea el proyecto, ¿sí?, siempre va a haber gente en contra, por diversos motivos. O sea, estar en contra ni vamos a analizar por qué, pero diferentes razones, ¿sí? Miles de razones. No conoce el proyecto es síntoma, es sinónimo de una apatía, de desinterés total. Y así estamos, país, con este tipo de población ante cualquier proyecto que se quiera hacer. Tal vez acá un grupo de vecinos importantes se reunieron horas y horas, analizaron, hicieron croquis, hicieron planos, ¿sí? Hicieron consultas, muchas horas de trabajo, pero fíjense, acá en total hay 75 personas que, vamos a decir, en el lenguaje cotidiano, que no le tinga, vamos a decir. O sea que tienen un desinterés total, 50. Directamente en contra, 25. No quieren que eso se construya. Y si eso se construye, estas 25 personas, ¿sí?, van a estar ahí fogoneando de por qué se hizo, esto salió mucha plata, acá se comieron plata, bueno, todo lo que ya sabemos. Profe, Fíjense cómo la matemática a profe, nosotros nos hace interpretar situaciones. Porque si yo construyo esto ya está y no hago ni un análisis, ¿sí?, no me sirve de mucho. La matemática me tiene que reflejar algo. O sea, la matemática me sirve justamente para esto.
me permite analizar y sacar una conclusión, ¿sí?, de lo que ocurre en cualquier ámbito, social, económico, fenómenos naturales, fenómenos artificiales, lo que sea. Alguien quería preguntar algo, me parece. Sí. Lo que está haciendo es un gráfico de barra, por lo Sí. que estoy viendo. Es un gráfico de barra lo que está haciendo, por lo que estoy Gráfico viendo. de barra, ¿sí? Esto es Sí. un gráfico de barra. Ok. Bien. Bueno, vamos al gráfico circular. Y voy a tomar como ejemplo lo que está acá en la página 20, en la página 137, ejercicio 20. Bueno, voy a borrar. Igual va a estar el video, ¿sí? Va a estar el video de esto. Voy a... Ustedes pueden hacer captura de su pantalla, ¿no es cierto? Si es que quieren continuar. Sí. Bueno. ¿Borro? Ahí está. Bueno. Yo ya hice la... Entonces, vamos al gráfico de barra. Ok. No. Ya. Yo no le escucho bien cuando hablan, chicos. Cuando hablan, ¿saben qué? Fíjense el micrófono, de aproximarse al micrófono. Yo me voy a poner el micrófono para mejorar un poco. Fíjense de aproximarse al micrófono de su computadora para decir algo y que el micrófono no esté tapado. Porque si ustedes están con la carpeta y el micrófono de la compu está tapado, no se va a escuchar nada. ¿Ahí mejora mi voz? ¿El sonido mejora acá? ¿O igual? Sí. Sí, no, mejora. Un poquito más. Bueno. Entonces, página 137, ejercicio número 20. Bien. ¿Qué número de ejercicio, profe? 20. ¿Sí? Bueno, rapidito hacemos esto. Dice, para el torneo intercolegial cada participante eligió un solo deporte. Construir el gráfico circular correspondiente a cada tabla. Bueno, y en esta tabla me dice que los varones, por ejemplo, para este torneo intercolegial, eligieron fútbol 35. Eligieron rugby 25 y vóley eligieron 40. Lo que ahí no está es la fila de totales que siempre hay que agregar, porque necesito la población para poder calcular la frecuencia absoluta, no se olviden de eso. ¿Sí? Bueno, entonces acá tengo 35 más 25, 60. 60 más 40, 100. 90. No, ¿Cómo 100, 90? perdón. Qué pavos, perdón. Ya me está mareando, Gio. Perdón. Me está mareando, Gio. Bueno, entonces, ¿qué se construye en un gráfico circular? ¿Qué se representa, perdón, en el gráfico circular? ¿Qué cosa debemos representar? Sí. Los porcentajes. Porcentaje, frecuencia relativa porcentual. ¿Y la frecuencia relativa porcentual qué era? La frecuencia absoluta dividido la población multiplicado por 100. Entonces vamos a agregar acá esa columna de frecuencia relativa porcentual. Entonces, ¿qué cálculo tengo que hacer? Bueno, para acá, para 35 tengo que hacer 35 dividido el total de la población, que es 100, y ese valor por 100. Acá se simplifican los 100 y me queda 35%. Bueno, acá lo mismo va a ser. Siempre me va a quedar este 100 que divide con este 100 que multiplica. Por lo tanto, esto va a ser 25%. ¿Por qué? Porque la población total es de 100.
Entonces directamente la frecuencia absoluta, en este caso, son directamente también la frecuencia relativa porcentual. Bien, y el total 100%, obviamente. Entonces, tras una circunferencia, perdón, me faltan los ángulos. Y para el ángulo, para calcular el ángulo que corresponde a cada frecuencia relativa, vamos a poner alfa R, que ya sabemos que es 3,6 por la frecuencia relativa porcentual. Entonces, ¿cuánto miden cada frecuencia relativa? Bueno, acá va a ser 3,6 por 35. 3,6 por 25, 3,6 por 40. Bien, y eso lo pasamos a grado, ¿sí? Va a quedar expresado en grado. Entonces tengo 3,6 por 35. Me mata esto de la propaganda en el celular, sinceramente. 3,6 por. Cuando uno es pobre, baja cada aplicación, ¿vieron? 126 grados. Después, 3,6 por 25, que me da 90 grados. Y por último, 3,6 por 40, que me da 144 grados. Profe, Sí, Gio, pregunte nomás. yo no sé si a todos les pasa que el ancho de la banda de la red de Sergio Verón es muy bajo, dice. Sí. Y yo no Y puedo sí. apreciar bien lo que dice. Sí, por eso yo repito varias veces. Prestadle atención nomás. Por eso repito muchas veces la misma cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hice? Profe. Calculé los ángulos. 3,6 por el valor de la frecuencia relativa, ¿sí? Y que en definitiva nos dan, para representar en el círculo, 126 grados, 90 grados y 144 grados. Bueno, ¿cómo mido estos 126 grados? Coloco el transportador, ¿sí? Voy a hacer en otro color. Coloco el transportador y mido 126 grados. 126 grados desde acá, desde cero, voy contando, ¿sí? Acá en el ángulo recto tendría 90, 100, 110, 126. Vamos a suponer que me da un punto para acá. Entonces ahí trazo una línea que uno con el cero. Eso de trazar, medir ángulo, ustedes lo saben, de la primaria. ¿Sí? Saben representar ángulo. Entonces, todo este sector corresponde, todo este sector, si quieren podemos hasta sombrear con determinada línea, corresponde a la variable fútbol, ¿sí? Y que tiene una frecuencia relativa de, acá no anoto el ángulo, sino que va a la frecuencia relativa, porcentual, 35%. Bien, para medir los 90 grados, ¿qué voy a hacer ahora? Esta va a ser mi referencia, por lo tanto, ahora el transportador lo voy a tener que ubicar. Acá tengo el 0, el transportador va a ir en esta posición ahora. Y ahí voy a medir 90 grados, o sea que acá voy a tener un ángulo recto. Entonces trazo el 0 con ese ángulo recto y tengo 90 grados. ¿Sí? Incluso lo puedo ir trazando con otra línea y otro color para identificar. ¿A qué corresponde esto? Esto corresponde a rugby. ¿Y qué frecuencia tiene? 25%. ¿Sí? Y el resto, como son 3 valores, todo el resto va a corresponder a otra variable, que en este caso que va a ser vóley. ¿Sí? Podemos trazar con otro color, otro trazo. Esto es vóley, y que corresponde a 40 grados. Perdón, 40%. Bueno, si tengo más variables, hago lo mismo. Calculo, hago todo el cálculo de los ángulos que corresponde a cada frecuencia relativa, ¿sí? Y construyo el gráfico circular. ¿Sí, Ana? No es sobre la actividad, eso lo entendí perfectamente, pero nos quedan 2 minutos y no sé si Sí. hay que volver a conectarse. No, la explicación ya está. Salvo que quieran preguntar, nos volvemos a conectar.
¿sí? Si le quedan dudas y se corta, volvemos a conectar. Pero el tema es esto. Es muy sencillo. Fíjense, gráfico circular. ¿Qué se representa? Frecuencia relativa porcentual. Pero para eso tengo que determinar, por esta fórmula, el ángulo que le corresponde a cada uno. Representación de ángulos, ya saben, vienen de la primaria con eso, ¿sí? Y si no sabían, bueno, acá les expliqué, así que miran el video varias veces, de última si necesitan. Y si les queda duda, preguntan, que obviamente que les voy a explicar. Pregunta, ¿hasta acá? No, bro. No. No, Bueno, entonces, ahora sí va a ir la actividad completa. La actividad completa de todo lo que es estadística. El que no tiene libro, no se preocupe, que voy a subir la página en el aula y lo trabajan desde ahí, ¿sí? Hay chicos, por ejemplo, que hacen la actividad en la carpeta, sacan fotos, pegan un Word, ¿sí? Y me suben. Perfecto está, no hay ningún problema, ¿sí? Hay otros que el Word lo pasan a PDF, mejor todavía. Pero no usen otras aplicaciones, porque hay trabajos que yo no llegué a ver porque no se puede abrir. Usen Word o PDF. No usen otras porque no puedo abrir. No me permite. Profe, Sí. se puede sacar las fotos del libro y enviar. O sea, yo lo que hago es descargarlo, lo mando a mi mamá, digamos, lo descargo por WhatsApp web, lo descargo y ahí lo comprimo las imágenes y bueno, las comprimo en zip y las envío. Sí. Mientras esté la actividad, o sea, ustedes imprimen, por ejemplo, la página del libro y lo completan ahí. Y después sacan esa foto y lo envían eso, ¿sí? Es como trabajar en el libro. Para eso justamente el libro, para ahorrarse el copiar y todo eso.